¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen haber nacido con el don de la organización, mientras que otras luchan a diario contra el desorden? Yo solía pertenecer al segundo grupo. Hace 15 años, mi casa era un verdadero caos. ¿Y hoy? Pues, la gente me pregunta si contraté a una organizadora personal. Pero no, descubrí algo mucho más valioso: trucos que nadie te cuenta. ¿Conoces esa sensación de entrar a casa y sentir el peso del mundo sobre tus hombros solo por ver el desorden? Así me sentía todos los días. 3 hijos, un marido, 2 perros y una casa de 120 metros cuadrados que parecía encogerse cada día. Probé todos esos consejos básicos que encontramos por ahí: comprar recipientes, hacer listas, despertarme más temprano. Nada funcionaba a largo plazo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba haciendo todo mal. La organización no comienza con productos bonitos o sistemas complejos. Comienza con algo de lo que nadie habla: entender tus momentos de pereza. Sí, leíste bien. En lugar de luchar contra ellos, aprendí a usarlos a mi favor. Mi primer truco revolucionario fue lo que llamo la regla de los 30 segundos invertidos. En lugar de intentar guardar todo de inmediato, creé zonas de transición estratégicas en cada habitación. Son pequeños espacios designados donde puedo dejar temporalmente los objetos que uso con frecuencia, sin que parezcan desorden. En mi caso, una bandeja elegante cerca de la entrada guarda llaves, correspondencia y mascarillas. En la cocina, una pequeña repisa flotante al lado del microondas alberga aquellos condimentos que uso diariamente. El secreto no es intentar cambiar tus hábitos de la noche a la mañana, sino crear un ambiente que se adapte a tu estilo de vida real. Por ejemplo, me di cuenta de que siempre dejaba ropa sobre la silla del dormitorio. En lugar de obligarme a guardarla de inmediato, instalé un perchero decorativo en la pared. Ahora, esas prendas forman parte de la decoración, no del desorden. Otro insight que cambió mi vida fue entender que la organización no se trata de tener menos cosas, sino de crear rituales placenteros. Desarrollé lo que llamo el método del café de la tarde. Todos los días, a las 15, hago una pausa para un café especial. Durante esos 15 minutos, realizo una microorganización en un único espacio, del tamaño de una caja de zapatos. Es lo suficientemente pequeño como para no desanimarme y lo suficientemente satisfactorio como para crear motivación. La verdad que nadie cuenta es que el desorden muchas veces es un síntoma, no el problema. Cuando comencé a observar mis patrones, me di cuenta de que los días más caóticos coincidían con momentos de ansiedad o sobrecarga emocional. Entonces, creé un diario del desorden. Sí, eso existe. Durante una semana, fotografié los puntos más desorganizados de la casa y anoté cómo me sentía en ese momento. Los patrones que emergieron fueron reveladores. Descubrí, por ejemplo, que el área cerca de la puerta de la cocina siempre se convertía en un caos los lunes. ¿Sabes por qué? Porque era el día en que intentaba compensar todo el relax del fin de semana, acumulando demasiadas tareas. La solución no fue crear más reglas de organización, sino redistribuir mejor las actividades a lo largo de la semana. Y aquí hay algo que nunca vi que nadie mencionara: creé un mapa de calor del desorden. Literalmente dibujé el plano de mi casa y marqué con colores diferentes los lugares donde más se acumulaba el desorden. Rojo para áreas críticas, amarillo para moderadas y verde para las que naturalmente se mantenían organizadas. Esto me ayudó a entender que necesitaba soluciones diferentes para cada espacio. El segundo truco que revolucionó mi casa fue lo que llamo sistema de energía inversa. ¿Sabes cuando estás demasiado cansada para organizar, pero no puedes relajarte con el desorden? Descubrí que existen tareas de baja energía que se pueden hacer incluso cuando estamos exhaustas, y que tienen un impacto sorprendente en la organización general. Por ejemplo, creé el ritual del sofá. Mientras veo mi telenovela favorita, separo pequeños objetos en una bandeja compartimentada, desde botones hasta clips de papel. Lo interesante es que esta actividad casi mecánica termina siendo relajante, y al mismo tiempo, productiva. En una semana, organicé toda mi caja de costura de esta forma, sin sentir que realmente estaba trabajando. Otro descubrimiento fascinante fue lo que llamo puntos de decisión invisibles. Son esos momentos del día en los que, de manera inconsciente, decidimos si vamos a mantener la organización o crear desorden. Por ejemplo, me di cuenta de que siempre que llegaba del supermercado cansada, dejaba todo en las estanterías de cualquier manera. ¿La solución? Creé una zona de desconexión en la despensa, una repisa vacía dedicada exclusivamente a recibir las compras. Solo organizo definitivamente al día siguiente,
cuando tengo más energía. También desarrollé el método del contraste. En lugar de intentar mantener todos los ambientes impecables, escogí estratégicamente algunos espacios para que sean perfectamente organizados. Son pequeñas áreas que mantengo como escaparate, una estantería en la sala, un cajón específico en la cocina. Lo interesante es que estos espacios terminan sirviendo de inspiración y modelo para el resto de la casa, además de darme una sensación de logro cuando todo lo demás está en caos. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue entender el poder de lo que llamo caos controlado. Algunas áreas de la casa naturalmente tienden a volverse más desordenadas, como la mesa de estudio de los hijos o la encimera de la cocina durante la preparación de las comidas. En lugar de luchar contra esto, creé zonas de caos permitido, espacios delimitados donde el desorden puede existir temporalmente sin contaminar el resto del ambiente. Recuerdo cuando mi hija mayor estaba en la Universidad de Arquitectura. Ella siempre esparcía sus materiales por la mesa de la sala, lo que me volvía loca. Fue entonces cuando tuve la idea de crear un estudio móvil, una mesa plegable con ruedas que ella podía llevar a cualquier lugar de la casa. El desorden seguía existiendo, pero ahora era controlable, y lo que es más importante, móvil. El tercer truco que lo cambió todo fue lo que llamo organización por contexto emocional. A diferencia de la tradicional organización por categorías, comencé a agrupar los objetos basándome en cómo me siento cuando los uso. Por ejemplo, creé un kit para días difíciles, una caja bonita con mi té favorito, una vela aromática, mi crucigrama y otros pequeños detalles. Siempre está organizado y accesible, porque sé que cuando lo necesito, no quiero perder tiempo buscándolo. Otra práctica que implementé fue el desafío de los 5 sentidos. Para cada ambiente de la casa, procuro asegurar que al menos un elemento estimule cada sentido. En la cocina, por ejemplo, tengo un difusor de aromas, olfato, una pequeña caja de música, audición, recipientes bonitos y organizados, vista, superficies con texturas diferentes para los utensilios, tacto, y mis condimentos favoritos siempre a la mano, gusto. Esto crea una experiencia sensorial completa que me motiva a mantener el espacio organizado. ¿Y conoces ese cajón del desorden que todo el mundo tiene? Transformé el mío en lo que llamo cajón de las posibilidades. En lugar de ser un depósito aleatorio, se convirtió en un espacio curado de objetos que pueden generar ideas creativas. Cuando limpio la casa y encuentro algo interesante que no sé dónde guardar, lo coloco allí. Una vez al mes, hago una sesión de curaduría. Es increíble cómo objetos aparentemente inútiles pueden transformarse en soluciones creativas para la organización. El cuarto truco que descubrí fue lo que llamo método de anclas emocionales. Me di cuenta de que mantenemos ciertas áreas organizadas no por disciplina, sino por conexión emocional. Por ejemplo, el rincón del café en mi cocina siempre está impecable porque me recuerda a las mañanas con mi abuela. Entonces, comencé a crear deliberadamente esas conexiones en otras áreas de la casa. En la lavandería, que solía ser mi mayor pesadilla organizacional, instalé un pequeño sistema de sonido. Ahora, cada vez que doblo la ropa, escucho podcast o audiolibros. Esta asociación positiva transformó una tarea monótona en un momento casi terapéutico. ¿El resultado? La lavandería rara vez se desorganiza, porque ahora es un espacio que me brinda placer. Un descubrimiento interesante fue lo que llamé puntos de presión organizacional. Son aquellos lugares específicos que, cuando están desorganizados, causan un efecto dominó de caos por la casa. En mi caso, identifiqué que la encimera entre la cocina y la sala era uno de esos puntos. Decidí transformarla en lo que llamo estación de clasificación. Todo objeto que pasa por allí tiene 24 horas para encontrar su destino final. De lo contrario, va a una caja especial en la oficina. También desarrollé el concepto de zonas de respiro. Son pequeños espacios vacíos estratégicamente mantenidos en cada habitación. Por ejemplo, mantengo un 20% de cada estantería libre. Esto no solo crea una sensación visual de organización, sino que también proporciona espacio flexible para cuando necesitamos acomodar objetos temporales o estacionales. El quinto truco revolucionario fue lo que bauticé como sistema de rotación estacional emocional. A diferencia del tradicional cambio de ropa por estación, realizo una rotación completa de objetos decorativos y funcionales basada no solo en el clima, sino también en mi estado emocional y en las actividades de la familia durante cada periodo del año. Por ejemplo, en invierno, además de cambiar mantas y ropa abrigada, también reorganizo la cocina para tener más espacio para preparar platos calientes y reconfortantes. Cambio la disposición de los muebles para crear áreas más acogedoras de convivencia.
Es increíble cómo esta adaptación consciente del espacio ayuda a mantener todo más organizado de manera natural. Una práctica que desarrollé fue el ritual de las 3 preguntas. Antes de guardar cualquier cosa, me pregunto, ¿esto me trae alegría? Ya conocida por el método KonMari, pero añado 2 preguntas extras. ¿En qué momento de mi vida me será útil? ¿Y cómo se conecta esto con mi historia? Estas preguntas me ayudan a crear un sistema de organización más significativo y duradero. Otro descubrimiento fue el poder de lo que llamo microescenas organizadas. En lugar de intentar mantener una habitación entera perfectamente arreglada, creo pequeñas escenas visualmente agradables en puntos estratégicos. Una pequeña bandeja con un florero, algunos libros apilados artísticamente y una vela, por ejemplo. Estas microescenas funcionan como anclas visuales que nos inspiran a mantener el resto del espacio organizado. Y aquí hay algo que nunca vi que nadie mencionara: creé un mapa de memorias organizacionales. Para cada área de la casa, asocié un recuerdo feliz relacionado con la organización. En la despensa, por ejemplo, coloqué una foto antigua de mi madre organizando frascos de mermelada. Estas memorias visuales sirven como motivación constante y hacen que el proceso de mantener el orden sea mucho más significativo. También implementé lo que llamo sistema de recompensas inversas. En lugar de premiarme después de organizar algo, comienzo con algo placentero. Por ejemplo, preparo mi té favorito antes de empezar a organizar los cajones. Esto crea una asociación positiva con la tarea desde el principio y hace que todo el proceso sea más agradable. El 6º truco que cambió completamente mi relación con la organización fue lo que llamé método de la narrativa espacial. Me di cuenta de que cuando damos un significado más profundo a nuestros espacios, naturalmente nos sentimos más inclinados a mantenerlos en orden. Comencé a pensar en cada habitación como un capítulo de la historia de nuestra familia. Por ejemplo, transformé el pasillo en una galería del tiempo. En lugar de ser solo un espacio de paso, ahora cuenta nuestra historia a través de fotos y pequeños objetos organizados cronológicamente. No solo quedó hermoso, sino que crear esa narrativa me hizo reflexionar sobre lo que realmente importaba conservar y lo que era simplemente acumulación sin sentido. Otra práctica que adopté fue el ritual del objeto viajero. Cada semana, elijo un objeto decorativo o utilitario y lo traslado a un nuevo lugar en la casa. Esto no solo renueva los ambientes, sino que me obliga a repensar la organización del espacio que lo recibe. Es increíble cómo un simple florero puede cambiar completamente la dinámica de una estantería o mesa. También desarrollé el concepto de nichos emocionales. Son pequeños espacios dedicados a emociones específicas. Tengo, por ejemplo, el rincón de la gratitud en la cocina, donde mantengo un tablero de notas con mensajes de agradecimiento de la familia. Esto no solo me motiva a mantener el área organizada, sino que también cultiva un ambiente emocional positivo. Un descubrimiento fascinante fue lo que llamo efecto espejo organizacional. Noté que los espacios que manteníamos más organizados reflejaban aspectos de nuestra vida que iban bien. Por ejemplo, cuando comencé a cuidar mejor mi salud, noté que el área de preparación de alimentos en la cocina se volvió naturalmente más organizada. Empecé a usar este Insarut de forma intencional, enfocándome en la organización de áreas que simbolizaban aspectos de la vida que queríamos mejorar. El desafío del objeto huérfano fue otra estrategia que implementé. Cada mes, elegimos un objeto que no tiene un lugar definido en la casa. En lugar de simplemente buscar un rincón para encajonarlo, realizamos una reunión familiar para decidir si realmente merece quedarse, y de ser así, crear un espacio significativo para él. Esto no solo mantiene la casa organizada, sino que también nos hace reflexionar constantemente sobre lo que realmente valoramos. También creé lo que llamo zonas de transición estacional. Son espacios flexibles que se adaptan según la estación del año. Por ejemplo, el banco en el vestíbulo se transforma. En verano, tiene una canasta para sombreros y protector solar. En invierno, se convierte en un mini armario para abrigos y paraguas. Esta flexibilidad planificada evita la acumulación de objetos fuera de temporada y mantiene la organización fluida. El método de la caja de regalo fue una revelación. Para objetos que uso raramente, pero que no quiero descartar, como ese conjunto de té de la abuela, los envuelvo como si fuesen regalos. Esto no solo los protege, sino que transforma el acto de guardarlos en algo especial. Cuando necesito usarlos, es como abrir un regalo para mí misma. Implementé también el sistema de rotación de energía. Con cada cambio de estación, realizo una reorganización completa de una habitación, no solo cambiando objetos, sino repensando completamente la disposición y la función del espacio.
Esto evita el aburrimiento organizacional y nos mantiene conectados con las necesidades cambiantes de la familia. Por último, adopté lo que llamo la regla del legado. Antes de comprar algo nuevo, me pregunto, ¿tiene esto potencial para convertirse en un objeto de herencia familiar? Esta simple pregunta redujo drásticamente las compras impulsivas y me hizo valorar más los objetos que ya tenemos, resultando en menos acumulación y en una organización más significativa. El séptimo y último truco que transformó mi casa en un espacio organizado fue lo que llamo método de la curaduría viva. Me di cuenta de que la verdadera organización no es estática, sino un proceso continuo que refleja nuestra evolución personal y familiar. Comencé a tratar nuestra casa como una exposición en constante cambio, donde cada objeto cuenta una historia actual y relevante. Implementé el ritual de la reevaluación trimestral. Cada 3 meses, dedico un fin de semana para revisar cada habitación con una mirada fresca. No es solo una limpieza, sino una reflexión profunda sobre cómo ese espacio está sirviendo nuestras necesidades actuales. A veces, un simple reacomodamiento de muebles o el cambio de función de un rincón puede traer una nueva energía y organización natural. Una práctica que adopté fue el diario de los objetos. Empecé a escribir pequeñas historias sobre objetos significativos de la casa. Por ejemplo, el viejo sillón de la sala recibió una etiqueta discreta con un código QR que lleva a un texto sobre cómo mi marido y yo lo compramos en nuestra luna de miel. Esto no solo añade profundidad emocional a nuestros enseres, sino que también nos hace reflexionar 2 veces antes de acumular cosas sin significado. También desarrollé el concepto de zonas de creatividad controlada. Son áreas específicas donde se permite e incluso se fomenta el desorden creativo. En el caso de mis hijos, creamos un mural del caos en su habitación, una pared entera que pueden usar para collages, dibujos y proyectos en curso. Esto canaliza el desorden creativo a un espacio definido, manteniendo el resto del ambiente organizado. El sistema de asociaciones de objetos fue otro descubrimiento interesante. Comencé a agrupar objetos no por categoría, sino por su uso conjunto. Por ejemplo, en la cocina, mantengo el aceite, la sal y las hierbas favoritas en una bandeja cerca de la estufa. Esto no solo facilita la preparación de las comidas, sino que crea una lógica natural de organización que todos en la familia pueden seguir intuitivamente. Implementé lo que llamo la rutina de los 5 minutos mágicos. Todos los días, antes de dormir, cada miembro de la familia dedica exactamente 5 minutos para organizar un pequeño espacio. Puede ser un cajón, una estantería o incluso la mesita de noche. El secreto es la consistencia. Esos pequeños momentos diarios previenen la acumulación de grandes desórdenes. Otra práctica que adopté fue el desafío del objeto olvidado. Una vez al mes, elegimos un objeto que no usamos desde hace mucho tiempo, pero que aún conservamos. Lo colocamos en un lugar destacado y nos desafiamos a incorporarlo en nuestra rutina durante la próxima semana. Si no logramos integrarlo, es señal de que es hora de donarlo o descartarlo. También creé el mapa de flujo familiar. Observé los patrones de movimiento de cada miembro de la familia por la casa y reorganicé los espacios para facilitar esos flujos naturales. Por ejemplo, creamos una estación de salida cerca de la puerta, con todo lo que necesitamos llevar al salir de casa. Esto redujo drásticamente el caos de las mañanas apresuradas. El método de la herencia anticipada fue una revelación. En lugar de guardar objetos con valor sentimental para un futuro distante, comencé a pasarlos a mis hijos ahora, incorporándolos a la decoración de sus habitaciones o áreas de estudio. Esto no solo libera espacio, sino que crea conexiones emocionales más profundas con nuestra historia familiar en el presente. Por último, adopté el principio del minimalismo flexible. No se trata de tener menos por tener menos, sino de crear espacios que se adapten a nuestras necesidades cambiantes. Invertí en muebles modulares y soluciones de almacenamiento versátiles que pueden ser fácilmente reconfiguradas conforme nuestras necesidades evolucionan. Reflexionando sobre este viaje, me doy cuenta de que la verdadera organización va mucho más allá de simplemente tener un lugar para cada cosa. Es un proceso continuo de crear un hogar que refleje quiénes somos, nuestras historias y aspiraciones. Cada objeto, cada espacio, se convierte en parte de una narrativa mayor, la historia de nuestra familia. Estos 7 trucos no se tratan solo de mantener la casa ordenada, se tratan de crear un ambiente que nutra nuestras almas, facilite nuestras rutinas y evolucione con nosotros. La organización, cuando se hace con intención y significado, se convierte en una forma de autocuidado y de cuidado con aquellos a quienes amamos. ¿Y lo más sorprendente?
Descubrí que una casa verdaderamente organizada no es necesariamente aquella que parece salida de una revista de decoración. Es aquella que funciona perfectamente para quienes viven en ella, que cuenta su historia y que se adapta a sus necesidades en constante cambio. Así que, si estás luchando con la organización de tu casa, recuerda, no se trata solo de sistemas y reglas rígidas. Se trata de crear un espacio que respire contigo, que crezca con tu familia y que cuente tu historia única. Con creatividad, intención y un poco de reflexión, es posible transformar hasta el hogar más caótico en un refugio organizado y lleno de significado.